Ok. Vamos a ver. Vamos a compartir de nuevo, ¿verdad? Ok. Ok, entonces estábamos, ¿verdad? Con la unidad. Permítame un momentito. Okay. Voy a grabar nuevamente porque... Ok. Ok, estábamos viendo la unidad número 5, ¿verdad? Estábamos viendo lo que es el triángulo, la hipotenusa, teníamos el lado opuesto y el lado adyacente. Teníamos las funciones trigonométricas. También tenemos la de la secante, que es el opuesto de quién, ¿sí? ¿De quién es el opuesto de el opuesto, la secante, perdón, el recíproco de la secante es no, nada más que, en este caso, el coseno, ¿sí? Si ustedes ven el coseno, ¿a qué es igual? El coseno, en nuestro caso, es igual a B sobre C, ¿sí? Y la secante es al revés, ¿verdad? Es como que tengamos C sobre B. Y que esto es igual a la longitud de la hipotenusa sobre la longitud del lado adyacente. ¿Sí? Y la cosecante, que es el recíproco del seno, que en este caso teníamos A sobre B y acá tenemos C sobre A. Y esto es igual a la longitud de la hipotenusa sobre el lado opuesto. ¿Sí? Entonces estas son las razones trigonométricas con las que comúnmente se trabajan, ¿verdad? Más que todo encontrar, eh, por ejemplo, la sombra de un árbol, ¿sí? Problemas de aplicación con respecto a las razones trigonométricas, que son el seno de teta, el coseno de teta, la tangente de teta, cotangente de teta, secante de teta y cosecante de teta. Y con estas son las que vamos a estar trabajando. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si aquí tengo un ángulo? Vamos a ponerle un ángulo alfa. Y si yo les pregunto cuál es el coseno de alfa, perdón, cuál es el seno de alfa, ¿cuál sería el coseno de alfa con respecto a las longitudes que tenemos, A, C y B? ¿A qué sería igual? Si yo les pregunto ahora, ya no sé el seno de teta, sino que ahora vamos a ver el seno de alfa. ¿A qué sería igual al seno de alfa? Les pregunto. ¿A qué sería igual al seno de alfa? Según los lados. Al lado C entre B. Al lado C entre B. Eh, ¿Cuál sería el seno de alfa? ¿Cuál sería el opuesto del seno de alfa? Porque eso vamos a depender de donde tenemos en el ángulo. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo fue que me dijiste, Miguel? Sería la hipotenusa sobre el lado adyacente. Eh, Ahí estamos hablando de recíproco. Ahí lo que me estás diciendo es la secante.
Y yo necesito el seno de alfa. Cuando yo puse el seno de teta, lo que está en amarillo era lo que me indicaba el lado opuesto. Ahora que yo tengo alfa acá, ¿quién me indica qué dirección tiene que tener el lado opuesto? ¿Cómo me quedaría el seno de alfa? ¿Rubén o Miguel? B sobre C. B sobre C. B sobre C. Correcto. Entonces sería B sobre C. ¿Por qué? Porque en este caso, sí, el opuesto es la dirección que tenemos acá. Este es el lado opuesto. ¿Y quién es el lado opuesto? B. ¿Quién es la hipotenusa? Se sigue manteniendo C en este caso. Y así podemos sacar el coseno de alfa, ¿sí? Que ya sería el coseno de alfa, que sería el lado adyacente sobre la hipotenusa, sería A sobre C, y así sucesivamente. Entonces, por eso esta pregunta es bien importante, porque vamos a ver de qué, dependiendo de qué es lo que tenemos, en qué ángulo estamos, si estamos trabajando en el ángulo teta o en el ángulo alfa. Y estos ángulos tienen que ser agudos, ¿verdad? Es decir, menor que 90 grados, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿verdad? ¿Cómo cambia? No se mantiene igual, dependiendo en qué ángulos estemos. Aquí estábamos con teta y aquí estábamos con alfa. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esta diapositiva. Si no, pues continuamos, ¿verdad? Ok. Observaciones. De acuerdo a la definición, ¿sí? El seno de teta, ¿sí? Lo que habíamos visto anteriormente, ¿sí? El seno de teta a que era igual al lado opuesto, ¿sí? Sobre la hipotenusa. Y la cosecante a que era igual, era el recíproco. ¿Y qué significa el recíproco? Que cambia, el denominador pasa al numerador, es decir, que en este caso, ¿sí? El C con la cosecante pasa a ser el numerador y el numerador pasa a ser el denominador, ¿sí? La tangente con la cotangente, la secante con el coseno o el coseno con la secante. Esas son las recíprocas. El recíproco del seno es la cosecante. El recíproco del coseno es la secante. El recíproco de la tangente es la cotangente, que son las razones trigonométricas que hemos visto en la diapositiva anterior. ¿Sí? Esto, el recíproco, esto es lo que me está diciendo el recíproco, que el seno de teta va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre la cosecante de teta, ¿sí? ¿Y esto por qué? Bueno, ¿por qué? Porque si nosotros esto lo hacemos igual a ¿quién? A 1 sobre ¿quién? ¿Quién es la cosecante? AC sobre A, ¿sí? Sustituimos C sobre A, ¿sí? Entonces acá 1 lo podemos escribir como 1 entre 1 y hacemos, ¿verdad? Extremos por extremos y medios por medios, ¿sí? Extremos por extremos, eso me da A, esto va a ser igual a sobre C por 1 que me da C. Y es lo que tenemos acá, ¿sí? Pero A sobre C, ¿quién es? A sobre C es igual al seno de teta, que es lo que quería buscar, ¿verdad? Entonces, por eso que el recíproco del seno de teta no es más que 1 sobre la cosecante de teta, ¿sí? Es decir, el recíproco del seno es la cosecante. Entonces, pues, se puede trabajar con estas razones trigonométricas, ¿sí? Se puede trabajar, ¿verdad? Eso no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, y ahora tenemos, además, el coseno de teta, ¿quién va a ser igual? ¿Quién es el recíproco del coseno de teta? Ajá.
¿Quién es el recíproco del coseno de teta? Si el recíproco del seno es cosecante de teta, ahora ¿quién es el recíproco del coseno? Ayúdame, por favor. Es igual a 1 sobre ¿quién? Ya lo había mencionado anteriormente, ¿verdad? El recíproco del seno es la cosecante, el recíproco de la tangente es la cotangente. Entonces, el recíproco del coseno, ¿quién es? La 1 sobre la secante, ¿sí? Coseno de teta es igual a 1 sobre ¿quién? Sobre la secante. Y el recíproco de la tangente, ¿quién es? Es igual a 1 sobre la cotangente, ¿sí? Esas son, ¿verdad? Por esta razón, las funciones cotangente, secante y la cosecante reciben el nombre de quién? De recíprocas de quién? De cada una de las funciones. Es decir, del seno, del coseno y de la tangente. Y esto es bien importante. Una de las propiedades más importantes que se utiliza más que todo cuando se está trabajando con identidades trigonométricas es la tangente. ¿La tangente a qué es igual? Al lado opuesto sobre adyacente. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si a esta fracción la dividimos entre A, la dividimos entre C? ¿Sí? ¿A qué era igual el seno? El seno era igual a quién? A sobre C. ¿Sí? Y en este caso, aquí hay un error, ¿verdad? Aquí hay un pequeño error. Lo voy a corregir ahorita. Uy, perdón. Este C, ¿verdad? Este C. Si a todo lo dividimos entre C, es decir, a A no pasa nada, ¿verdad? Tengo A entre B. Si a A lo divido entre C y a B lo divido entre C también, me va a quedar A sobre C. A, aquí es B, ¿verdad? Este es B, ¿sí? B sobre C. Pero A sobre C, ¿quién es? ¿Sí? A sobre C, en este caso es el seno de teta. ¿Quién es el coseno de teta? Es el lado adyacente sobre hipotenusa. En este caso era B, ¿sí? Entonces, por eso, la tangente es igual a ¿quién? Al seno de teta sobre el coseno de teta, que son identidades que nos van a servir, ¿sí? Que nos van a servir más adelante, ¿sí? No sé si tienen alguna duda con respecto a eso, ¿sí? Solo tengo A entre B, porque el A es el lado opuesto sobre B, que es el lado adyacente. Si ambos lo divido entre C, como yo sé que C es distinto de 0, ¿por qué? Porque estamos en un triángulo rectángulo. La longitud es distinto de 0, entonces se puede dividir entre C, porque C es distinto de 0. Entonces acá A entre C, que nosotros sabemos que es el seno de teta, y B sobre C, que nosotros sabemos que es el coseno de teta. ¿Y eso dónde lo vimos? Ah, lo vimos anteriormente, ¿sí? Lo vimos anteriormente, ajá. ¿Qué teníamos? Que el coseno de teta, ¿a qué es igual? A B sobre C, ¿sí? ¿Sí? Que esas identidades son bien importantes, que la tangente de teta es igual al seno de teta sobre el coseno de teta, ¿sí? No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. No sé si tienen alguna duda. ¿No hay dudas? Miguel Rubén, no sé si tiene alguna duda con respecto a estas igualdades. Digamos, más que todo son identidades que también se utilizan más que todo más adelante, ¿verdad?
Ok, si no hay ninguna duda podemos avanzar. Vamos a ver esto, ¿sí? Nos dice el siguiente problema, el ejemplo 1. Dadas las siguientes figuras, encuentre los valores de las razones trigonométricas para los ángulos alfa y beta. Primera de la siguiente figura. ¿Cuál es esta figura? ¿Sí? Ahora les digo, ¿cuál es el valor del lado opuesto según el ángulo alfa? ¿Sí? Según el ángulo alfa, ¿cuál es el opuesto? ¿Cuál es el adyacente? ¿Y cuál es la hipotenusa? Según el ángulo alfa. El número 5 es el opuesto. Exactamente. El lado adyacente según el ángulo alfa. Sería el 12. Y la hipotenusa que sería 13, ¿verdad? Con respecto al ángulo beta, ¿quién sería el opuesto? Sería el 12. Exacto. Ok, entonces, eso es verdad. Entonces vamos a ver las soluciones. Utilizando la definición, tendremos que el seno de alfa va a ser igual a ¿quién? Al opuesto sobre hipotenusa. Y aquí estaba, el seno de alfa es igual al opuesto sobre hipotenusa. El seno de beta, ¿quién va a ser igual? El lado opuesto, que en este caso va a ser 12 sobre 13, la hipotenusa. Vean cómo cambia. Vean cómo cambia según el ángulo que estamos trabajando, ¿sí? Porque alfa es distinto de beta, ¿sí? Ahora el coseno de alfa, ¿quién va a ser igual? Al coseno de alfa va a ser el lado adyacente sobre hipotenusa. Y aquí está, el lado adyacente, que en este caso es 12, y la hipotenusa, que en este caso es 13, ¿sí? Y el coseno de beta, ¿a quién va a ser igual? Al lado adyacente, que sería 5 sobre 13, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y la tangente de alfa no es más que el lado opuesto sobre el adyacente. Pero el lado opuesto, ¿quién es? 5 sobre el lado opuesto, que en este caso es, perdón, el lado opuesto que es 5 sobre el lado adyacente, que en este caso es 12, ¿sí? Y la tangente de beta, ¿a qué es igual? ¿Sí? Va a ser igual al opuesto sobre 5. Vean que cambian. 12 sobre 5. Y la cosecante, que tiene que ver con con el seno de alfa, como es el recíproco, solo cambian, ¿verdad? El denominador pasa al numerador y el numerador pasa al denominador. 13 sobre 5. La cosecante de beta también solo cambia. 13 sobre 12 porque es el recíproco. Aquí la secante de alfa solo cambia también, ¿sí? Solo cambia. El coseno de la secante de beta, que es el recíproco del coseno de beta, solo cambia. Perdón, solo cambia, ¿verdad? El 5 pasa al denominador y el 13 que está en el denominador pasa al numerador. O sea, el denominador pasa al numerador. Y, y en este caso la cotangente nos va a quedar 12 sobre 5, la cotangente de alfa, y la cotangente de beta que nos va a quedar 5 sobre 12. ¿Sí? Este no es más que todo, es un ejercicio de aplicación. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo número 2, que es de aplicación, ¿verdad? Encuentre la longitud de la sombra que un árbol proyecta si se sabe que su altura es de 20 metros, la altura del árbol, y su parte más alta con el suelo forma un ángulo de 40 grados. ¿Sí? Entonces vamos a ver este triángulo. ¿Sí? El árbol, ¿sí? ¿Cuánto mide? Mide de altura 20 metros. ¿Sí? 20 metros. Dice, y su parte más alta con el suelo del árbol proyecta un ángulo de
40 grados. ¿Y nosotros qué queremos hallar? Queremos hallar la longitud o la sombra, en este caso de el árbol. ¿Sí? Eso es lo que queremos hallar. Solución. Primeramente construimos un dibujo, ¿sí? Que se adecue a las condiciones del problema. ¿Sí? En este caso es esto, ¿verdad? Dibujamos el árbol, tenemos el sol y la sombra que proyecta. Eh, la, eh, la sombra que un árbol proyecta, ¿sí? Y llamemos a X la longitud de la sombra, es decir, siempre a lo que queremos conocer, a lo que queremos encontrar, le llamamos X, en este caso que es la longitud de la sombra de un árbol. ¿Sí? Y consideramos el siguiente triángulo ABC. ¿Cómo se muestra acá en la figura? ¿Sí? ¿Cómo se muestra acá en la figura? ¿Sí? Ahora tenemos este triángulo, ¿sí? Que el punto A no es más que la altura del árbol, el punto B que es la parte de la base, ¿sí? De lo que es la tierra y lo que es la sombra del árbol con respecto al sol, ¿sí? Tenemos el ángulo de 40 grados, ¿sí? La X que yo quiero conocer y yo tengo que la altura del árbol, en este caso, lo que vale es 20 metros. Entonces vamos a trabajar, ¿verdad? Note algo bien importante. Note que muestra en nuestra nueva figura, que es este triángulo, necesitamos relacionar en el triángulo rectángulo ABC el lado adyacente y el opuesto al ángulo. Y la razón que no funciona es la tangente de dicho ángulo entre sí. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar con la tangente y no con la del coseno y la del seno. ¿Por qué? Ok. Entonces, la razón que no funciona es la tangente. ¿Y por qué no la del coseno ni de la del seno? ¿Por qué? Porque la del seno tiene que ver con la hipotenusa y la del coseno tiene que ver con la hipotenusa. Y acá conocemos el lado de la hipotenusa. No la conocemos, ¿verdad? Entonces por eso es bien importante y no podemos conocer el lado de hipotenusa. ¿Y eso por qué? Porque no conocemos el lado adyacente. Entonces por eso la que nos funciona en este caso es la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente de 40 grados a que es igual. Ayúdenme por favor. ¿A qué es igual la tangente de 40 grados? ¿A qué es igual la tangente de 40 grados? ¿Qué decíamos que era igual? Ayúdenme por favor. Creo, no estoy muy seguro que era al lado opuesto sobre la longitud del lado adyacente. Excelente. ¿Y cuánto es el lado opuesto? 20, El lado adyacente, creo que es X. X, ¿verdad? Sí, gracias, Miguel.
es AB sobre BC, ¿sí? ¿Y eso a qué es igual? A 20 sobre X. Entonces, si tenemos 20 sobre X, podemos despejar ¿quién? Podemos despejar X, ¿sí? Este X pasa a multiplicar y la tangente pasa a dividir. Y eso lo hemos visto en que en ecuaciones, a resolver ecuaciones lineales, ¿sí? A despejar X. Entonces nos queda que X es igual a ¿quién? A 20 sobre la tangente de 40 grados. Y eso, utilizando la calculadora, podemos escribir cuánto es la tangente de 40 grados. Y eso es, esta como es, significa, esta es acostado, significa aproximación, que es igual a 0.8391. Entonces podemos sustituir que X es igual a ¿quién? A 20 sobre 0.8391 y eso es igual a 23.83, que eso era lo que yo andaba buscando, ¿sí? Andaba buscando cuánto vale la sombra que proyecta el árbol. En este caso es de 23.83 metros. Y eso era lo que andábamos buscando. Por eso les decía yo, ¿por qué no buscamos el coseno? ¿Por qué no conocemos la hipotenusa? ¿Por qué no utilizamos la del coseno? Porque no conocemos la hipotenusa. Del seno no conocemos la hipotenusa. Ahora que ya encontramos el valor de X, ahora sí podemos encontrar la hipotenusa utilizando el teorema de Pitágoras. Porque estamos trabajando en triángulos rectángulos. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a este problema. ¿Sí? Ok. Por lo tanto, la longitud de la sombra es del árbol, lo que les decía, es de 23.83 metros. Ahora vamos a ver este ejemplo. El ejemplo 3 y nos dice lo siguiente, ¿sí? En la siguiente figura, el coseno de alfa es igual a ¿quién? A 7 quintos. ¿Cuál es el valor del seno de beta? ¿Sí? Según la figura, ¿cuál es el valor del seno de beta? Ajá, ayúdeme por favor. En la siguiente figura, el coseno de alfa, nosotros sabemos que eso es igual a ¿quién? A 5, que es el coseno de alfa es igual al lado adyacente, que en este caso es 5 sobre la hipotenusa. Ahora me dicen cuál es el valor del seno de beta. Ajá, ¿cuál es el valor del seno de beta? 5/7. 5 sobre 7. Entonces, ¿a qué puedo llegar? Si el seno de beta, si el seno de beta es igual a 5 sobre 7, ¿qué puedo concluir? Según toda la información que tengo. El seno de beta que es igual a 5 sobre 7 y el coseno de alfa que es igual a 5 sobre 7. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que el coseno de alfa es igual al seno de beta. Excelente, ¿verdad? Que el coseno de alfa es igual al seno de beta. Excelente, exacto. Eso era lo que queríamos llegar, que el mismo coseno de alfa, ¿sí? Es decir, que el coseno de alfa es igual al seno de beta, ¿sí? Ese era el objetivo de este problema número 3. Gracias, Rubén. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque anteriormente les hice saber que teníamos que ver dependiendo en qué ángulo estábamos, si es de un ángulo alfa o un ángulo beta o teta, como le queramos llamar, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo siguiente.
Ahora vamos a ver algo bien importante y esa es algo de lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Que si yo tengo que si alfa más beta es igual a 90 grados, entonces el seno de alfa va a ser igual al coseno de beta y el seno de beta va a ser igual al coseno de alfa. ¿Y por qué este teorema? Porque este teorema tiene que ver con el problema, el ejemplo número 3 que acabamos de resolver. ¿Sí? Lo que Rubén nos dijo, ¿verdad? Que el seno de alfa era igual al coseno de beta. Y esa es la demostración que vamos a ver ahorita. Entonces, por hipótesis, y esto tiene que ver un poco con lógica, ¿verdad? Si yo tengo que alfa más beta es igual a 90, entonces, o la implicación, yo tengo que concluir ¿quién? Que el seno de alfa es igual al coseno de beta y que el seno de beta es igual al coseno de alfa. Alfa. ¿Sí? Al coseno de alfa. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a partir de la hipótesis, ¿verdad? En lógica matemática y tiene que ver mucho con esto, ¿verdad? Ya lo hemos hablado, ¿sí? La condición, si alfa más beta es igual a 90 grados, garantiza que se trata de un triángulo que rectángulo. Y consideremos la siguiente figura, ¿sí? Consideremos la siguiente figura, tenemos A, el triángulo rectángulo, ABC, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la hipotenusa? Según, bueno, el ángulo alfa y beta sabemos sabemos quién es la hipotenusa, ¿sí? Pero nos dicen, si alfa más beta es igual a 90 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Los ángulos interiores, ¿verdad? O los ángulos internos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Perdón. ¿Qué es lo que vamos a tener? Note que el coseno de alfa va a ser igual, el coseno de alfa va a ser igual al lado adyacente sobre hipotenusa. Y es lo que tenemos acá, lado adyacente sobre hipotenusa. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual al seno de beta, porque el seno de beta ¿a qué es igual? Al lado opuesto sobre hipotenusa, que es lo que habíamos visto en el problema anterior, en el ejemplo 3 o en la diapositiva anterior. Y también tenemos que el seno de alfa va a ser igual. El seno de alfa va a ser igual a opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿qué tenemos acá? Opuesto sobre hipotenusa. ¿Y esto aquí es igual? Al coseno de beta. ¿Por qué? Porque el coseno de beta aquí es igual a adyacente sobre hipotenusa. Y eso era lo que queríamos demostrar. ¿Sí? Partiendo de que si alfa más beta es igual a 90 grados. Es decir, que alfa puede valer 45 y beta puede valer 45. Este puede valer 30, este puede valer 60, este puede valer 35, este puede valer 45, ¿verdad? 40, este puede valer 50 y así sucesivamente. Pero este teorema, ¿de dónde viene? Este teorema viene del ejemplo anterior, ¿sí? Y es como una demostración, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, que es lo que hemos estado viendo en lógica, bueno, yo siempre le llamo lógica matemática, ¿verdad? Porque en la universidad así se llama, ¿verdad? En la licenciatura en matemática. Pero ustedes aquí la materia se llama lógica y teoría de conjuntos, ¿sí? Pero es la misma materia, ¿verdad? Ok. No sé si hay alguna pregunta con respecto a estos problemas, ¿verdad? Ok, si no hay ninguna pregunta, vamos avanzando, ¿verdad? Notación bien importante, ¿sí? Antes de pasar a otros detalles. Cuidadito con a utilizar algunas fórmulas con respecto cuando están elevados al cuadrado. Y es lo siguiente. Cuando yo multiplico el seno de alfa con el seno de alfa, es lo mismo que yo tenga seno de alfa elevado al cuadrado, pero no dentro del ángulo, no dentro del argumento, ¿sí? Esto es igual a ¿quién? Al seno al cuadrado de alfa, pero esto
no es igual al seno de alfa elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí lo que me está diciendo es que el ángulo está elevado al cuadrado y no es el ángulo, es toda la función. ¿Sí? Esto, el seno al cuadrado de alfa, es distinto del seno de alfa, todo esto elevado al cuadrado. Porque aquí hace énfasis de que el que está elevado al cuadrado es el ángulo. Y eso es diferente al seno al cuadrado de alfa. ¿Sí? Eso hay que tener mucho cuidado. No nos vayamos a confundir. Vamos al teorema número 2. El teorema número 2 nos dice lo siguiente. Para cualquier ángulo alfa se cumple la identidad del seno al cuadrado de alfa más el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa, y esto es igual a 1. No es el ángulo el que está elevado al cuadrado, sino que es toda la función. Es decir, no es el argumento el que está elevado al cuadrado. ¿Sí? Porque entonces ya sería un poco diferente. Entonces vamos a ver esta identidad. Esta se llama identidad trigonométrica. Entonces, vamos a partir de un ángulo cualquiera y nuevamente, ¿verdad? La demostración. ¿Sí? Consideremos un triángulo rectángulo ABC que incluye el ángulo alfa. ¿Por qué? Porque esto nos dan como hipótesis. Y cuando estamos hablando del ángulo, vamos a verificar lo siguiente. Y también vamos a supongamos que los lados que tienen las longitudes son A, B y la hipotenusa tiene como C, que es lo mismo que hemos estado viendo. ¿Sí? Entonces tenemos el quién, el ángulo alfa. Y lo importante también es que estos triángulos ya sabemos cómo podemos dibujar estos triángulos rectángulos, que en este caso es GeoGebra. ¿Sí? Y eso es bien importante de todo lo que hemos visto en todo lo que hemos visto del ciclo, ¿verdad? Vean, estamos utilizando aquí álgebra, estamos utilizando lógica y teoría de conjunto, y aparte estamos utilizando GeoGebra, ¿verdad? Todas las herramientas bien importantes para que ustedes puedan tratar de formar lo que son los materiales para sus estudiantes cuando terminen la carrera, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, establecer las 3 materias. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Yo sé que entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el triángulo, ya hablamos del opuesto, adyacente, hipotenusa. El seno, voy a partir de acá. El seno al cuadrado más el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa. ¿Y a qué voy a demostrar? De que el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a ¿quién? A 1. Eso es lo que yo quiero demostrar. Si yo demuestro que esta suma del coseno al cuadrado de alfa más el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1, entonces yo estoy demostrando el teorema. Pero el seno al cuadrado de alfa, ¿qué se puede poner? Se puede poner como ¿quién? Como 2 veces el mismo seno. Es lo mismo que teníamos anteriormente acá. ¿Sí? ¿Cómo se puede escribir el seno de alfa? Seno al cuadrado de alfa. Como el seno al cuadrado de alfa al cuadrado, pero esto se puede escribir como el seno de alfa multiplicado por el seno de alfa. ¿Sí? O también se puede escribir como el seno al cuadrado. Pero si yo pongo el seno de alfa, todo esto elevado al cuadrado, pues yo lo puedo sustituir porque ¿quién es el seno al cuadrado? Perdón, ¿quién es el seno de alfa? El seno de alfa es igual a opuesto sobre hipotenusa. Entonces por eso lo puedo sustituir. ¿Y quién es el coseno? El coseno de alfa es adyacente sobre hipotenusa. Entonces por eso lo puedo sustituir acá. ¿Sí? De un solo. Solo es sustituido porque el seno al cuadrado de alfa yo lo puedo poner como seno de alfa, todo esto elevado al cuadrado, pero seno de alfa yo ya sé que es igual a ¿quién? A A sobre B. ¿Quién es el coseno de alfa? B sobre C. ¿Sí?
Entonces podemos sustituir, ¿sí? Como acá me queda a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado y como tienen el mismo denominador, ¿sí? Que sería c al cuadrado, por las propiedades de los exponentes, me quedaría a elevado al cuadrado sobre c elevado al cuadrado más b al cuadrado sobre c al cuadrado. Pero como tienen el mismo denominador, solo sumo los numeradores, es decir, a al cuadrado más b al cuadrado sobre c al cuadrado. ¿Sí? Y esto es bien importante, ¿verdad? Y acá, pero por el teorema de Pitágoras sabemos que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a ¿quién? A c al cuadrado. Entonces podemos sustituir. Así la suma de la fracción es igual a 1. Es decir, que como a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, entonces c al cuadrado sobre c al cuadrado, eso me va a dar 1. Entonces he concluido que lo que quería demostrar, que el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa, esto no es más que esto es igual a 1, que era lo que yo quería demostrar. ¿Sí? Vean cómo partimos, lo importante es darnos un ángulo cualquiera y partir de un triángulo rectángulo. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda con respecto a esta demostración. ¿Sí? El triángulo que tenemos lo podemos tomar de GeoGebra. Y la demostración que la podemos hacer por lógica y teoría de conjunto. En este caso lo hemos hecho por una demostración directa. Entonces, no sé si tiene alguna duda que Rubén, Miguel, no sé si tiene alguna duda que puedan preguntar. Ok, vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a ver las razones trigonométricas para... Razones trigonométricas de ángulos peculiares. Es decir, para ángulos de 30 grados, para ángulos de 60 grados, para ángulos de 90 grados, y eso es lo que vamos a ver. Veamos el ejemplo número 4. Vimos el ejemplo número 3, vimos dos teoremas y ahora vamos a ver cómo poder encontrar el coseno de 30 grados. ¿Sí? Veamos lo siguiente. Solución. ¿Sí? Al usar nuestra definición del coseno de un ángulo, podemos considerar un triángulo rectángulo, que es lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Con uno de sus ángulos agudos de 30 grados, partiendo de un triángulo equilátero. Es decir, que para poder encontrar el coseno de 30 grados, vamos a partir de un triángulo equilátero de lado 2 unidades con dos triángulos iguales, tal como se muestra a continuación. Vean que los lados tienen 2 unidades, ¿sí? Es un triángulo equilátero. ¿Y por qué tengo un triángulo equilátero? Porque sus ángulos internos suman 60 grados, ¿sí? Suman 60 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Sí? Se traza una altura CH tal que mide 90 grados, ¿sí? Y también es bisectriz. En un triángulo equilátero, una altura que parte de CH, vamos a tener el ángulo de 60 grados, me lo parte en dos y llega perpendicularmente al lado opuesto, formando un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, eh, entonces
En este caso, tenemos 2 como hipotenusa, tenemos a 1 como el lado adyacente del triángulo ACH y tenemos que el lado opuesto, en este caso del ángulo de 60 grados, es raíz de 3. ¿De dónde sale esta raíz de 3? Por Pitágoras. 2 elevado al cuadrado menos 1, eso me va a dar 3, raíz de 3. ¿Sí? Entonces, esta es la idea. Vamos a encontrar el coseno. ¿Sí? En el triángulo equilátero hemos trazado la altura CH. Y por lo tanto, AH es igual a 1. ¿Por qué? Cuando yo trace la altura es bisectriz y a la vez es mediana. Es decir que el lado opuesto, para el punto H me parte el lado AB, me lo parte en 2. ¿Sí? En 2 partes iguales. Pero como de A a B yo sé que vale 2, entonces la mitad ¿cuánto va a valer? 1. Entonces por eso es que AH, la longitud de AH es igual a 1. ¿Sí? Ya que la altura es mediana de su base y además es bisectriz de su ángulo, lo que les decía. ¿Sí? Vean, si no se acuerdan, la definición de altura es que parte y llega al ángulo opuesto y forma 90 grados. La mediana es que me divide en 2 partes iguales el lado opuesto. Y la bisectriz es que me divide los 2 ángulos iguales en 2 partes. Si es de 60 grados, como es un triángulo equilátero, al dividir me lo va a dividir en 30 grados. 60 dividido entre 2 me va a dar 30 de ángulo, 30 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? Utilizando el teorema de Pitágoras, encontramos lo siguiente. Que la longitud de la altura que es igual a la raíz de 3. ¿Sí? No sé si hay un problema para encontrar esto, ¿verdad? ¿Sí? Yo sé que en este caso vamos a tener que le vamos a poner el lado opuesto al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa elevado al cuadrado menos el lado adyacente que es igual al lado al cuadrado. ¿Sí? Y el opuesto es igual a ¿quién? A la raíz de c al cuadrado. Pero c al cuadrado, ¿quién es? C al cuadrado, ¿quién es? ¿Sí? C al cuadrado es 2 elevado al cuadrado menos a al cuadrado, pero a al cuadrado es 1, 1 al cuadrado. ¿Sí? Esto es igual a la raíz de 2 elevado al cuadrado. 2 elevado al cuadrado, nosotros sabemos que es 4, menos 1, ¿sí? Porque 1 al cuadrado es 1, entonces la raíz cuadrada de 4 menos 1 es la raíz de 3, ¿sí? La raíz de 3, ¿sí? Entonces de ahí donde sale el lado opuesto, ¿sí? Pero, por lo tanto, utilizando la función, vamos a tener que el coseno de 30 grados va a ser igual al lado, ¿sí? El coseno de 30 grados va a ser igual al lado adyacente, que sería CH, sobre AC, que sería la hipotenusa. En este caso vamos a tener la raíz de 3 sobre 2. Y eso era lo que queríamos encontrar. ¿Sí? El coseno de 30 grados va a ser igual a ¿quién? Al lado adyacente, que sería la raíz de 3, CH, sobre AC, que sería 2. ¿Sí? Y esto es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y eso es cómo podemos encontrar el coseno de 30 grados. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Esto es bien importante, ¿verdad? ¿Cómo podemos construir a partir de él, encontrar el coseno de 30 grados a partir de un triángulo? ¿Sí? En este caso la idea es usar un triángulo equilátero de 60 grados cada ángulo interno, porque la suma de los ángulos internos es la suma es 180 grados. No sé si tienen alguna pregunta o continuamos, ¿verdad?
La verdad que estos temas de razones trigonométricas de ángulos peculiares bien bonito, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Note que además de esta construcción hemos encontrado mucho más. Podemos conocer los valores para el seno, tangente, cotangente, secante y cosecante de 30 grados. Y también podemos conocer los valores de los 60 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí tenemos ángulos, ¿quién? De alfa, que puede ser 30 grados, y beta, que puede ser 60 grados. Entonces, podemos construir los demás. El seno de 30 grados, que va a ser un medio. El seno de 60 grados, que va a ser la raíz de 3 sobre 2. De acá podemos construir dos ángulos bien importantes, de acá, ¿verdad? Porque tenemos 60 grados y tenemos 30 grados. De ahí podemos construir el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante, la cosecante. Y ese es el resumen que tenemos, ¿sí? Y esa la pueden encontrar ustedes formando ese triángulo y poder encontrar el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Podemos observar de lo anterior, y eso es lo que hemos estado hablando, ¿sí? Que el coseno de 30 grados aquí es igual al coseno de 30 grados. Coseno de 30 grados aquí es igual. La raíz de 3 sobre 2. Ahora el seno de 60 grados aquí es igual. El seno de 60 grados es igual a la raíz de 2, raíz de 3 sobre 2. La raíz de 3 sobre 2 o la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Por eso son iguales por el teorema que vimos y un ejemplo que vimos. Y así sucesivamente, que el coseno de 60 grados es igual al seno de 30 grados. ¿Sí? Ahí las pueden encontrar ustedes todas estas, ¿verdad? A partir de ese triángulo. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta o continuamos. Otro ángulo que podemos encontrar es, ya no sería la raíz de 30 grados, sino que la raíz, perdón, no la de 30 grados, sino que la de 45 grados. Vamos a ver ese otro problema, ¿verdad? Otro ángulo del que podemos encontrar el valor de las 6 funciones trigonométricas es el ángulo de 45 grados, ¿sí? Para lo que consideraremos un cuadrado del lado 1, ¿sí? Al considerar un cuadrado del lado 1, cuando tracemos la diagonal, se nos va a formar un ángulo de 45 grados, ¿sí? Y como los lados son 1, entonces la hipotenusa va a ser igual a la raíz de 2, es decir, la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿sí? Entonces tenemos en este caso, ¿verdad? 1 y 1, ¿sí? Ahora de acá, el cuadrado anterior, hemos trazado la diagonal AC, en el cual, utilizando el teorema de Pitágoras, ¿sí? Podemos encontrar que la hipotenusa es igual a la raíz de 2, ¿sí? Por el teorema de Pitágoras, ¿verdad? No me voy a entretener mucho en eso porque ya sabemos cómo podemos encontrar los valores, el valor de la hipotenusa utilizando el teorema de Pitágoras, ¿sí? Y aquí lo podemos ver, ¿verdad? AC es igual a 1 al cuadrado más la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y eso es igual a la raíz de 2. ¿Sí? Rapidito. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Porque 1 vale el lado adyacente y el lado opuesto vale 1 también. Ahora, utilizando el triángulo ABC, podemos encontrar los valores de las funciones trigonométricas. ¿Sí? El seno de 45 aquí es igual. Opuesto sobre AC. Y eso es igual a 1 sobre la raíz de 2. El seno de 45 es igual a opuesto, que sería CB, sobre la hipotenusa, que en este caso sería AC. Sustituyendo los valores, BC vale 1 y AC vale raíz de 2. Coseno de 45 grados es igual a ¿quién? El coseno va a ser igual al lado adyacente sobre la hipotenusa.
Sería AB sobre AC. ¿Y eso a qué es igual? Eso es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 1/2. Y la tangente de 45 grados es igual al opuesto BC sobre AB. Y este AB, sustituyendo, es igual a 1 sobre 1. Y esto es igual a 1. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Y la cotangente, que sería igual a lo mismo, ¿verdad? Que sería adyacente sobre AB sobre CB. Y esto es igual a 1 también. ¿Sí? Eso es la secante, que es igual a raíz de 2, porque sería la hipotenusa sobre AB, pero raíz de 2 entre 1 es igual a 2. Y la cosecante, ¿verdad? Que sería la raíz de 2 también. ¿Sí? Recuerden que hemos hecho un resumen de todos los triángulos rectángulos. En este caso, alfa vale 45 y beta vale 45. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esta diapositiva. Si no, pues continuamos, ¿verdad? Funciones trigonométricas de ángulos cuadrantales. ¿Sí? Aquí podemos observar muchas cosas, ¿verdad? En esta parte encontraremos los valores de las funciones trigonométricas para el ángulo de 0, 90 grados, 180 grados y 270 grados, los cuales reciben el nombre de ángulos cuadrantales porque por coincidir con los ejes coordenados en el plano cartesiano. El de 0 grados en el eje X, 90 grados en el eje Y, 180 grados en el eje X y 270 grados en el eje Y, en la parte inferior. ¿Sí? ¿Cuál será el valor del seno de 90 grados? Para responder a esta pregunta haremos un análisis de la siguiente figura. Vean que es bien importante lo que vamos a hacer ahorita. Tenemos este triángulo, ¿sí? Tenemos este otro triángulo. Vamos a tener este otro triángulo. A partir del segundo vamos a ir disminuyendo esta longitud. Si ustedes ven la longitud que hay de acá, esta ya es un poquito más pequeña. ¿Qué pasa si volvemos a hacerla más pequeña? Se vuelve a hacer más pequeña y a ser más pequeña. ¿Qué es lo que está pasando? Que el lado adyacente de alfa se está haciendo más pequeño como se quiera. Al final, la hipotenusa va a coincidir con ¿quién? Con el lado opuesto. ¿Cuándo qué? Cuando el lado adyacente se haga tan pequeño como nosotros queramos. ¿Sí? Y eso es bien importante. Y eso es lo que vamos a ver para poder encontrar el valor del seno de 90 grados. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en los triángulos anteriores podemos observar que a medida que el ángulo alfa se va acercando a 90 grados, es decir, como acá, yo tengo acá 90 grados, el ángulo se va acercando a 90 grados, ¿sí? El cociente del lado opuesto y la hipotenusa se van acercando a 1, a 1, ya que las longitudes de la misma tienden a ser iguales. Es decir, que el lado opuesto y la hipotenusa van tendiendo a ser iguales cada vez que alfa se va acercando a 90 grados. ¿Sí? En este segmento era más grande, en este más pequeño, más pequeño, más pequeño y en este más pequeño. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a estar viendo? ¿Ah? Para el coseno vemos que el cociente del lado adyacente y la hipotenusa se irá acercando a 0. ¿Por qué? Porque el lado adyacente se va haciendo tan pequeño como se quiere, entonces vamos a tener 0. Sobre la hipotenusa en este caso va a ser igual a ¿quién? Al lado opuesto. Entonces 0 entre la hipotenusa me va a dar 0. Es decir que el coseno, vemos que el cociente del lado adyacente y la hipotenusa se irá acercando a 0, ya que conforme al ángulo se acerca a 90 grados, la fracción tendrá la forma como que de 0 sobre hipotenusa. ¿Y eso qué me va a dar? Me va a dar 0. ¿Por qué? Porque el adyacente se me va acercando a 0 y 0 entre hipotenusa, eso va a ser 0 toda la vida.
0 entre 1, 0. 0 entre 2, eso es 0. ¿Sí? Ahora bien, continuando, ¿qué pasa con la tangente? Mientras que por otro lado, para la tangente de 90 grados no existe, ya que el cociente tiene la forma de ¿quién? La tangente va a ser igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Ah, pero el lado adyacente se va acercando a 0. Entonces vamos a tener el lado opuesto sobre 0. Y eso es indefinido. Eso no se puede hacer. ¿Sí? Porque como habíamos definido la tangente era igual a opuesto sobre adyacente, pero si la adyacente, el lado adyacente se va acercando a 0 cada vez que el ángulo se acerca a 90 grados, ¿sí? Entonces eso no existe, ¿verdad? Puesto que la división por 0 no está definida, entonces decimos que la tangente de 90 grados, ¿qué pasa? No está definido. Asumen, el seno de 90 grados es igual a 1, el coseno de 90 grados es igual a 0, ¿sí? La tangente de 90 grados no está definida, ¿sí? Entonces la cotangente de 90 grados es 0, la secante de 90 grados no está definida. Por eso mismo, ¿verdad? ¿Sí? Porque la secante tiene que ver con el coseno, porque la secante me va a quedar hipotenusa sobre el lado adyacente, pero eso no está definido, igual que la tangente. Y la cosecante, que en este caso es igual a 1. Entonces hemos hecho un análisis cada vez que el ángulo se va acercando a 90 grados y eso significa que el lado adyacente se va haciendo tan pequeño como se quiera. Entonces podemos definir dónde está definido el seno de 90 grados, el coseno de 90 grados, la tangente de 90 grados, la cotangente de 90 grados y la secante de 90 grados y la cosecante de 90 grados. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Es bien interesante hacer estos análisis, ¿verdad? Cómo poder manejar estas razones trigonométricas a través de un triángulo rectángulo y sus respectivos ángulos, formando el lado opuesto, el lado adyacente y la hipotenusa. Pero bien, veamos la importancia que tiene el trabajar el círculo unitario. Vamos a hacer un resumen rapidito. No se mira muy bien, ¿verdad? Pero acá podemos ver que podemos formar los triángulos, ¿sí? La cosecante del ángulo alfa tiene que ver con el lado X. El seno de alfa tiene que equivale al lado, el seno de alfa tiene que equivale a el segmento de Y. Y R, que en este caso es el radio, que tiene que ver con la hipotenusa. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, rapidito en este triángulo podemos analizar, ¿sí? Que la cotangente va a ser igual al coseno de alfa sobre el seno de alfa. Y la tangente de alfa va a ser igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa. Y el seno de alfa va a ser igual ¿a quién? A AP, ¿sí? Al lado opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso es OP, en este caso es, es R sobre R. Y el otro es OA sobre R. Y tenemos lo que es la fórmula del teorema de Pitágoras. En el seno aquí tenemos 0 grados, tenemos 90 grados, tenemos 180 grados y tenemos 270 grados. Tenemos acá el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Sí? Entonces es bien importante también saber lo del seno. Y podemos definir lo siguiente. El seno de alfa, ¿a qué es igual? A y sobre 1. Y esto es igual a y. ¿Y esto por qué? Lo podemos sacar del círculo unitario. Veamos el seno de alfa. El seno de alfa va a ser igual a ¿quién? ¿Sí? A AP sobre hipotenusa. Ah, pero como el radio de una circunferencia unitaria es 1. Y AP, como acá se nos forma un rectángulo, el AP coincide con el OB. ¿Y este OB qué significa?
que este es un valor de y que le corresponde, porque es en el eje y. Entonces, por eso vamos a tener que el seno de alfa va a ser igual a y sobre 1 y esto es igual a y. El coseno de alfa lo mismo, x sobre 1. Y esto es igual a x. ¿Por qué? Nuevamente, vamos, el coseno de alfa que es igual a adyacente, que en este caso es x, sobre la hipotenusa. Entonces al final solo me va a quedar x. ¿Sí? Y la tangente de alfa, que ya sabemos por la identidad que habíamos demostrado anteriormente, que habíamos llegado a concluir, tenemos que el seno de alfa sobre el coseno de alfa no es más que y sobre x. ¿Por qué? Porque el seno de alfa es y y el coseno de alfa es x. Y la cotangente, que es el recíproco de la tangente, 1 sobre la tangente, esto nos va a quedar x sobre y. Esta otra vez la razón es trigonométrica. La secante es 1 entre x, ¿sí? Y la cosecante 1 entre y, ¿sí? Que la cosecante de alfa es igual a 1 entre y. Así tendríamos los valores de las funciones trigonométricas para cualquier ángulo, ¿sí? En este caso 0, 90 grados, 180 grados, 270 grados, lo podemos representar por medio de los puntos, porque el 1, 0 representa el ángulo de 0 grados, el 0, 1 representa el grado de 90 grados, el menos 1,0 representa el ángulo de 180 grados y el 0, menos 1 representa el ángulo de 270 grados. Y podemos definir la siguiente tabla, ¿sí? El seno de 0 es 1, el seno de 90 grados es 1, el seno de 180 grados es 1, ¿sí? El del ángulo, el seno de 270 grados es menos 1. Y acá habíamos encontrado los de 90 grados, ¿verdad? Que la tangente no existe para estos dos. Y así podemos sacar la información. Esto lo pueden repasar, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, vamos a continuar. No sé si hay alguna pregunta con esto. ¿Sí? Solo es de referirse al triángulo, a las funciones trigonométricas, ¿verdad? De estas que hemos establecido acá. Ahora bien, vamos a ver las funciones rapidito, ¿verdad? Que el tiempo pasa volando. Ya son las 9:30. Qué barbaridad. Nos falta bastante todavía, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es lo importante? Casi no se ve, ¿verdad? Pero quiero hacer un resumen con respecto al tiempo, ¿sí? Vean cómo se definen las funciones trigonométricas. La del seno, coseno, tangente, respecto a su dominio, rango y su gráfica. ¿Sí? En la función del seno de x, ahí está el material, lo pueden ver cada una de las funciones, ¿sí? Tenemos la función y igual al seno de x. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, en este caso, la función, el seno de 0 es 0, ¿sí? El seno de pi medio es 1, ¿sí? Entonces viene la función va acá, ¿sí? Esta es la función del seno, ¿sí? La función del seno. Ahora les pregunto, ¿cuál es el dominio? El dominio son todos los reales. ¿Por qué? Porque lo fijamos en el eje X, ¿sí? Y es todos los reales, ¿sí? Entonces el dominio de la función seno de X son todos los reales. El rango, si ustedes ven, no pasa de 1. El rango se mira en el eje Y, no pasa de menos 1 a 1, ¿sí? Entonces el rango es de menos 1 a 1. Y el periodo es 2pi. ¿Por qué? Porque desde 0 hasta 2pi y acá se vuelve a repetir periódicamente. Estas funciones son periódicas, ¿verdad? La función del seno, ¿sí? Ahora vamos a ver la del coseno, ¿sí? La del coseno viene acá, ¿verdad? La función del coseno viene acá, la forma que tiene y es periódica también, ¿sí?
¿Cuál es el dominio? El dominio son todos los números reales, ¿sí? Y el rango es igual a menos 1,1. Y el periodo siempre es 2pi, es decir que cada 2pi se va repitiendo lo que es la función. Ahora les pregunto, ¿estas funciones son inyectivas? ¿Serán inyectivas o no serán inyectivas? La función del seno y la función del coseno serán inyectivas o no serán inyectivas. No son inyectivas, ¿verdad? Los vamos a restringir para poder ser inyectivas. ¿Por qué? Porque hay distintos valores de X que me dan la misma imagen y eso no es posible, ¿sí? Veamos la tangente, ¿verdad? La tangente podemos verla por tramos, ¿sí? Y eso nos va a ayudar bastante, ¿verdad? Por ejemplo, la función de la tangente es igual acá, ¿verdad? Vean que en pi medios, que es 90 grados, ¿sí? En 90 grados no está definido, ¿sí? En pi medios, en 3 pi medios no está definido, ¿sí? Por lo tanto, el dominio son todos los reales, excepto los múltiplos impares de pi medios. Es decir, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios. Y el rango, en este caso, sí son todos los reales. Y el periodo que tiene cada vez que el periodo de la función tangente, en este caso, es pi. ¿Sí? Ahora bien, ahora vamos con lo que es la cotangente. ¿Sí? Esta es la forma como se puede dibujar lo que es la cotangente. ¿Sí? El dominio son todos los reales excepto los múltiplos de pi. Es todo lo contrario, ¿verdad? En la tangente eran los múltiplos de pi medio impares y ahora son los múltiplos de pi. Es decir, 0, pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, 7pi. Y el rango son todos los reales y el periodo es pi. Estas son un poquito más complicadas porque es la inversa, ¿verdad? Pero podemos ver lo que es la gráfica, ¿sí? Que el dominio son todos los reales excepto los múltiplos de pi. Y el rango es de menos 1, de menos infinito hasta 1, ¿sí? Y de 1 a más infinito. Si aquí está, ¿verdad? De 1 a menos infinito, de menos 1 a menos infinito y de menos infinito hasta, de 1 hasta más infinito. Y la función de la cosecante, que es el recíproco del coseno, es el dominio, podemos ver la gráfica, son todos los reales excepto los múltiplos impares de pi medio, donde el rango en este caso va de menos infinito hasta menos 1 y de 1 a más infinito. Y el periodo son 2pi. En el material hay mucha información de esto, por favor quiero que lo revisen, ¿verdad? Entonces, para encontrar la inversa de una función del seno o coseno, lo que podemos hacer es lo siguiente, restringir ¿quién? Podemos restringir las funciones a su periodo. Porque yo sé que como el periodo se vuelve a repetir, entonces me van a volver a dar las mismas imágenes que tenían en un periodo que ya había pasado. ¿Sí? Entonces eso es bien importante. Pero vamos a ver las funciones trigonométricas inversas. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. ¿Sí? Entonces vamos a ver la inversa. Recuerde que para definir la función inversa de la función, esencialmente que f sea biyectiva. Pero como estamos en las funciones trigonométricas, ya vimos que la del seno y la del coseno
no son inyectivas, pero podemos ser las inyectivas. ¿Cuándo? Cuando se restringe el dominio, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer. La función inversa invierte la correspondencia dada por f. Esto es, u es igual a f de b, si solo si b es igual a f de u. Vean que la función seno, la que acabamos de ver en la gráfica anterior, no es inyectiva porque números diferentes dan el mismo valor de la función, ¿sí? Que era 1 y menos 1, ¿sí? Si restringimos el dominio de menos pi medios a pi medios, entonces obtenemos una función biyectiva creciente, ¿sí? Ahí sí, ¿verdad? Cuando restringimos el dominio, o sea que para poder encontrar una inversa de una función seno hay que restringir el dominio ¿a dónde? Desde menos pi medio hasta pi medio, que toma todo valor de la función seno una vez y solo una vez. Usamos esta nueva función con la restricción. ¿Cuál es la restricción? Del dominio de menos pi medio a pi medio. Y el rango se mantiene, ¿verdad? Para definir la función seno inverso, ¿sí? Entonces tenemos que el dominio de la función seno inverso es de menos 1 y el rango es de menos pi medio a pi medio porque cambia, ¿verdad? Recuerden que a la inversa el dominio se vuelve rango y el rango se vuelve el dominio, ¿sí? Entonces tenemos la función seno. En este caso, ¿cuándo hace un periodo? ¿Sí? En este caso, ¿sí? La inversa, ¿cómo va a ser? ¿Sí? La inversa de la función va a estar dada acá, ¿sí? Vean que en este caso el dominio va de menos 1 a 1, ya cambió. Y el rango va de menos pi medio a pi medio. Aquí era todo lo contrario, ¿sí? Aquí va de pi medio, aquí debería estar pi medios y aquí debería estar menos pi medio, ¿sí? Y el rango iba de menos 1 a 1, entonces cambia, ¿sí? Para poder encontrar la inversa de una función seno hay que restringir el dominio ¿a dónde? De menos pi medio a pi medio. Y encontrar la inversa, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. ¿Sí? Entonces tenemos la del coseno, ¿sí? Rapidito las vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la del coseno, ¿a dónde tocaba? Tocaba en el punto pi medio, ¿sí? Esta ya es la función inversa del coseno inverso de x. ¿Por qué? Veamos cómo estaba anteriormente. Lástima que por el tiempo. Aquí, ¿verdad? La del coseno, ¿sí? La del coseno se repetía acá, ¿ve? Comenzaba desde 1, pasaba por pi medios y llegaba ¿a quién? Llegaba a, ¿sí? Acá, ¿verdad? De 1 a ¿quién? A pi, ¿verdad? ¿Sí? Y esas son las restricciones que se tienen que hacer. ¿Ve? Pasaba por pi medio y llegaba ¿de quién? ¿Sí? De menos 1 y 1. ¿Sí? Pueden verla en el material, ahí está también, ¿verdad? Para la tangente estaba definida en quién? En pi medio, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes verificaban, estaba indefinida en pi medio. Pues la inversa, ¿sí? Va restringida, ¿verdad? Esta sería la inversa, ¿sí? La tangente inversa de la tangente, ¿sí? Es decir, que ahora aquí pasan los pi medios, ¿verdad? Por acá. Algo así, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para aquí?
es inyectiva de menos pi medio a pi medio, porque no está indefinido. Por eso que los X pertenecen al intervalo, pero abierto de menos pi medio a pi medios, ¿sí? Y esta sería la tangente inversa, ¿sí? Es decir, que para todos los X que pertenecen a los reales. Vamos a ver algunas definiciones, identidades fundamentales. No sé si hay alguna pregunta con respecto a las inversas. Recuérdense que restringimos el dominio para poder encontrar la inversa. Si no, la función se repite periódicamente. Si no se restringe, no se pueden encontrar las inversas. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Ok, vamos a continuar. Identidades trigonométricas. Ya vimos esta, ¿verdad? ¿Sí? Ya ahorita vamos a ver lo que son las identidades trigonométricas. ¿Sí? Lástima que por el tiempo vuela, ¿verdad? El seno de alfa que era igual a 1 sobre la cosecante de alfa. O la cosecante de alfa es igual a 1 sobre el seno de alfa. También teníamos esta, ¿verdad? Todas estas ya las conocemos. Todas estas ya las vimos. El coseno de alfa es igual a 1 sobre la secante de alfa o la secante de alfa que es igual a 1 sobre la cosecante de alfa. La tangente de alfa es igual a 1 sobre la cotangente de alfa o la cotangente de alfa es igual a la 1 sobre la tangente de alfa. Y esta que ya la vimos, ¿verdad? Que la tangente de alfa es igual al seno sobre coseno y la cotangente que es igual al coseno de alfa sobre el seno de alfa. Cambia, ¿verdad? Veamos este otro ejemplo, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo 5. Si la tangente de alfa es igual a 2 sobre 5, encuentre el valor numérico de ¿quién? Del seno de alfa menos 2 coseno de alfa sobre coseno de alfa menos 3 seno de alfa. Solución. Supongamos que tenemos esto, ¿sí? A esta expresión, como yo ya tengo que la tangente y yo tengo esta otra expresión, yo lo voy a dividir entre ¿quién? Yo lo voy a dividir entre el coseno de alfa, esta expresión, tanto en el numerador como en el denominador. ¿Y eso por qué? Porque la tangente aquí es igual a seno sobre el coseno. Entonces ahí me va a ayudar bastante, ¿sí? Entonces por eso que yo tomo el seno de alfa y lo que hago es dividirlo por el coseno de alfa. Tengo el coseno de alfa y lo que hago es dividirlo entre el coseno de alfa. Al coseno de alfa lo que hago es dividirle otra vez el coseno de alfa y el seno de alfa lo divido entre el coseno de alfa. ¿Y esto a qué es igual? Coseno de alfa entre el coseno de alfa se me cancelan, entonces me queda 1. 1 por 2 me da este 2 que está acá. Y el seno de alfa entre el coseno de alfa por identidades trigonométricas, nosotros ya sabemos que eso es igual a la tangente de alfa. Coseno de alfa entre coseno de alfa nos va a dar 1 menos seno de alfa entre coseno de alfa, eso me va a dar la tangente de alfa. ¿Sí? Ah, pero la tangente de alfa, ¿quién es? Es igual a 2 quintos. Entonces podemos sustituir, ¿sí? El seno de alfa, que es igual a 2 quintos menos 2 y 1 menos la tangente de alfa, que lo hemos sustituido por 2 quintos. ¿Y esto es igual a quién? Al hacer la resta de fracciones me va a quedar menos 8 quintos sobre 3 quintos. Extremos por extremos y medios por medio. Esto me va a quedar menos 8 tercios, que era lo que yo quería encontrar. ¿Cuánto vale el valor numérico de esta expresión trigonométrica que tengo acá? Y eso es nomás, ¿verdad? Esto más que todo las definiciones trigonométricas. ¿Sí? Lastimosamente por el tiempo, ¿verdad? Vamos un poquito rápido, pero les puedo pasar las diapositivas para que ustedes puedan revisarlo detenidamente, ¿verdad? Para que me gustaría que siempre vean el video o que también vean las diapositivas y después hacer la autoevaluación. ¿Ok?
que sería la autoevaluación número 5. Veamos otras identidades trigonométricas. Esta ya la hemos visto, ¿verdad? De esta conocimos ya una identidad que establece que para cualquier ángulo agudo, el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Esa ya la hemos demostrado en un teorema. De la última ecuación también podemos obtener estas dos, ¿sí? O sea que de esta ecuación y de esta identidad trigonométrica, seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1, ¿sí? Y esto es igual a la secante. Podemos obtener estas otras identidades y las vamos a ver rapidito, ¿verdad? ¿Sí? Para su deducción partimos de la relación seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa y esto es igual a 1. Para obtener la primera relación, que sería esta, ¿sí? Que sería esta relación, ¿sí? Dividimos toda esta expresión por el coseno al cuadrado de alfa, ¿sí? Es decir, que el coseno la vamos a dividir entre el coseno al cuadrado de alfa. Y eso es lo que vamos a ver. Seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa. A ambos yo lo divido entre el coseno al cuadrado de alfa, ¿sí? Y esto va a ser igual a ¿quién? A 1. También lo divido, el que está al otro lado de la igualdad, lo divido entre el coseno al cuadrado de alfa, ¿sí? Entonces, pero en este caso, coseno al cuadrado de alfa sobre el coseno al cuadrado de alfa, ¿qué es igual? Esto es igual a 1, ¿verdad? ¿Sí? Y lo podemos también expresar, ¿sí? Todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Por propiedades de los exponentes, yo sé que el seno al cuadrado de alfa sobre el coseno al cuadrado de alfa, esto lo podemos elevar al cuadrado. Y el coseno al cuadrado de alfa sobre el coseno al cuadrado de alfa lo podemos elevar al cuadrado. Por las propiedades de los exponentes que vimos en álgebra y funciones, ¿sí? Que vimos en la parte del inicio de álgebra y funciones. Y esto lo podemos poner como 1 sobre el coseno al cuadrado de alfa, todo esto elevado al cuadrado. ¿Y esto a qué es igual? A la tangente de alfa elevado al cuadrado. Coseno al cuadrado sobre coseno al cuadrado, eso me va a dar 1. 1 elevado al cuadrado, eso es 1. 1 sobre el coseno, nosotros ya sabemos por identidades que eso es igual a la secante. ¿Y esto a qué es igual? La tangente de alfa elevado al cuadrado no es más que la tangente al cuadrado de alfa más 1. ¿Sí? Y esto es igual a la secante elevado al cuadrado. Y es la que queríamos demostrar, lo que está acá en rojo. ¿Sí? Entonces, estas identidades son bien importantes conocerlas y también no tanto aprendérselas, sino que deducirlas, ¿verdad? Tenemos muchas formas para poder deducir estas identidades trigonométricas. Fórmulas de adición. Esta es un poco más complicada, ¿sí? Una de las cosas de la adición hay que tener cuidado en la suma. No significa lo mismo, ¿verdad? Que el seno de alfa, esto es distinto, no es igual al seno de alfa más el seno de beta. Eso hay que tener mucho cuidado. Y el coseno de alfa más beta es distinto al coseno de alfa más el coseno de beta. Esto es diferente. No nos vayamos a equivocar con la fórmula de adición de la suma, ¿sí? Es decir, que estas igualdades en general no son ciertas. Por ejemplo, para alfa igual a beta, ¿sí? Que sea igual a 90 grados. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, el seno de alfa más el seno de beta, esto es igual al seno de 90 grados más 90 grados, ¿sí? El seno de 90 más 90 grados, esto es igual al seno de 180 grados y esto es igual a 0. Por el otro lado,
el seno de alfa más el seno de beta, esto es igual al seno de 90 grados más el seno de 90 grados. Pero el seno de 90 grados es 1 y el seno de 90 grados es 1. 1 más 1, esto me da 2. ¿Y 0 es igual a 2? No, eso es diferente. Por lo tanto, no se cumple la fórmula de la adición. Y entonces acá está este teorema que por cuestiones de tiempo solo les voy a dar más o menos las indicaciones, pero les puedo pasar las diapositivas para que ustedes puedan verificar este teorema que es bien importante. Como les digo, por cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero vamos a hacer más o menos rapidito, ¿verdad? Sea alfa y beta ángulos cualesquiera. Entonces se tiene que demostrar que el seno de alfa más beta es igual al seno de alfa multiplicado por el coseno de beta más el coseno de alfa multiplicado por el seno de beta. Y la otra es el coseno de alfa más beta, que esto es igual al coseno de alfa multiplicado por el coseno de beta menos el seno de alfa multiplicado por el coseno de beta. ¿Sí? Por cuestiones de tiempo vamos a ir rapidito, ¿verdad? Lo primero es que vamos a hacer una construcción, ¿sí? Primero, solo rapidito, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, ¿sí? Demostraremos la fórmula de adición para el seno de alfa más beta, donde alfa y beta son ángulos agudos y también lo es alfa más beta. Necesitamos dos triángulos rectángulos, uno conteniendo un ángulo agudo alfa y el otro conteniendo a beta, es decir, dos triángulos. Entonces se dan esos dos triángulos y lo que hacen es unir estos triángulos, ¿sí? Y acá es lo que manejan, ¿verdad? Unen esos dos triángulos para ver la suma de alfa más beta, ¿sí? Y lo que hacemos es trazar, ¿sí? Trazar un segmento de Q que sea perpendicular a AC, ¿sí? Y tenemos de la figura, ¿verdad? Tenemos que el seno de alfa es igual a A sobre C y el seno de beta que es igual a E sobre D, ¿sí? Solo más el resumido rapidito, ¿sí? Ahí se traza un PQ que es perpendicular al lado de Q y comienzan a trabajar, ¿sí? Solo se los voy a demostrar por el tiempo, ¿sí? Porque es tarde. Y tenemos la otra clase, ¿verdad? Pero yo les invito a que les voy a pasar las diapositivas para que ustedes vean esta demostración y cualquier duda me la hagan saber. Lo importante es que piensen, ¿verdad? ¿Sí? Y así se pueden formar las otras, ¿verdad? Aquí está la demostración, ¿sí? La del coseno de alfa por el coseno de beta, ¿sí? Y esta es la tabla. Esta es las identidades trigonométricas que ustedes tienen que saberlas porque de aquí en adelante las van a utilizar en ¿cómo que se llama? Cálculo, no sé, cálculo diferencial, no sé cómo se llama, o cálculo integral, no sé cómo, pero las van a ocupar todas estas identidades que son bien importantes, ¿sí? Y quiero ver, y los ejercicios de participación, ¿sí? Que estos son los que quiero que demuestren, las identidades. Yo les voy a pasar las diapositivas, ¿verdad? No sé qué quieren, si el problema número 1, estos ejercicios son muy importantes porque le suman al examen, ¿verdad? No sé quién va a tomar el problema número 1 o el problema número 2. Son identidades. Estos ejercicios son de participación, ¿verdad? Necesito de que ustedes puedan escoger, ¿verdad? No sé, Rubén o Miguel, no sé qué problemas piensan escoger. Solo una de las identidades, ¿verdad? Por el problema 1 solo pueden escoger el 1 o el 1 en romano o el 2 en romano. El problema 3, el problema 2 y los 3 literales, ¿verdad? Pero ahí ustedes deciden.
Ajá. Miguel, Rubén, no sé si van a escoger un problema de participación. O no sé si me escuchan. Miguel y Rubén. Voy a elegir el número 1 del problema 1. Va. Y no sé, Miguel. Sería el problema 2. Del 1. Rubén el 1 y mi persona el 2. Ajá, pero del problema 1 porque hay dos literales. Solo uno me interesa. Va, que están uno en romano y dos en romano, ¿verdad? Rubén ha tomado el 1. No sé si va a tomar el problema 1 del 2, del romano 2, o el problema 2. Pero del problema número 2 sería el... Ah, del problema número 2, va, ok. Todo el problema número 2, ¿verdad? Eh, Miguel, ¿verdad? Lo voy a anotar acá. Ok. Bueno, entonces les voy a pasar esta diapositiva para que ustedes puedan repasar también, ¿verdad? Y puedan ver algunos detalles que ustedes consideren, ¿verdad? ¿Qué pasó? Porque vamos a la otra clase, ¿verdad? Entonces, nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Vamos a la otra clase, ¿sí? Gracias por su atención.